Este es el programa UPL 360 y estamos en la presentación del módulo Introducción al Antiguo Testamento. En esta oportunidad hablaremos de la lección número 4, que tiene que ver con el Pentateuco, y para desarrollarla está con nosotros el presidente de Universidad para Líderes, el doctor Raúl Saldívar. Muchísimas gracias, muy amable. Y también el profesor César Gómez. Es un gusto, gracias por la invitación. Empezar hablando del Pentateuco realmente es un tema profundo y muy atinado, muy bueno para que nuestros estudiantes y todo nuestro público lo conozcan. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco es la denominación griega de la Torá, que es la denominación hebrea, ¿verdad? Son los primeros 5 libros del Tanaj, de la Biblia judía, que también fue adoptado por el cristianismo, ¿verdad? Es el conjunto de libros que compone el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y el Deuteronomio, que históricamente se atribuyen a Moisés. Y me gustaría que dialogáramos sobre la paternidad literaria de esto, porque es importante. Definitivamente. Ahora, este nombre Pentateuco, doctor, que solamente significa 5 rollos o 5 libros, y la palabra Torá o el término Torá significa la ley o la instrucción, sí. Son sinónimos en el sentido de un idioma y el otro. Hablando de la paternidad de estos 5 libros, ¿qué podemos decir? Algunos dicen lo escribió Moisés, ¿es así? Bueno, algunos, la postura más conservadora le atribuye toda la paternidad del Pentateuco a Moisés. Pero entonces también estamos hablando de que, por ejemplo, dentro de la cuestión de la tesis documentaria del Pentateuco, donde Wellhausen, que es el que hace este planteamiento, afirma de que Moisés no es el único autor del Pentateuco, sino que hay otros autores y que no necesariamente todo el Pentateuco fue redactado por Moisés en el tiempo de Moisés, sino que en diferentes épocas históricas. Yo sugiero que, porque eso de la hipótesis documental y demás, eso es un rollazo, el libro de Archer, mi libro de técnicas de investigación, ahí está el tema. Aquí entre nos, César, hablemos aquí claramente entre nos. ¿Moisés escribió el Pentateuco? Hazme la pregunta tú, pues, si tienes miedo de contestar, hazme la pregunta. Ok, aquí entre nos, doctor. Escribió Moisés. Quiero decirte la verdad. No lo escribió Moisés. ¿Cuál es el problema? Sí. En la iglesia se nos enseñó eso, pues no es cierto. Moisés escribiría algunas cosas, yo eso lo entiendo, hay pasajes ahí donde Dios le dice que las tablas, que esto y lo otro, y eso yo no lo discuto. Pero ¿escribió Moisés su muerte al final del Deuteronomio? Pues claro que evidentemente. Entonces yo así me morí, así me enterraron, así fue. No, él no pudo haber escrito eso. Entonces sabemos que el Pentateuco, hay cuestiones que Moisés redactó, eso nadie va a discutir eso, ¿verdad? Y eso es así. Sin embargo, la teoría más plausible es que en la época de Esdras, así es, donde se funda la escuela de los Soferi, este grupo de personas hicieron una redacción de lo que se llama hoy la Torá. Y ningún problema con eso. Esto no demerita en nada el hecho de que estos 5 libros sean palabra de Dios. Doctor, pero hay un detalle ahí importante, y es el hecho de que a Moisés la tradición le adjudicó los libros por ser un personaje importante en los 5 libros. Porque es parte de la cultura judía hacerlo. Y Jesús dice, a Moisés y los profetas tenéis. Claro. Por supuesto, porque como se dice, la voz de Moisés está en el Pentateuco. Así es. La voz de Moisés está en los 5 libros. Quiere decir, doctor, que el hombre es importante en los libros y la tradición se lo adjudica porque fue lo primero que se tuvo. Pero mucho tiempo después, como está diciendo el profesor César con Wellhausen, él empieza a hacer otro tipo de investigaciones y llegan a la conclusión que hay que hacer una midrash, una redefinición de estos detalles para dar ahora, a través del método histórico crítico, una nueva postura, ¿verdad?
Para que no se sienta como que era una mentira o que nos mintieron, sino que esto ha venido como en una evolución de ideas o de iluminación. El detalle con la crítica textual que surge no con Wellhausen, con Astruc en 1848 y demás, y de ahí viene una serie de críticos textuales hasta que llega Graf y Wellhausen. Pero el problema de ellos es que ellos utilizaron estas teorías para desvirtuar la majestad de la palabra de Dios. Nosotros entendemos que hay documentos que fueron utilizados para formar el Pentateuco, pero no demeritamos la majestad y la voz de Dios allí, y creemos que es 100% vinculante, ¿ok? Vinculante. Sí, porque por ejemplo cuando se habla de la paternidad de Moisés o el por qué en la tradición judía se le adjudica a Moisés o la ley de Moisés, tenemos que entender que cuando estamos hablando del Pentateuco y específicamente de la ley, la Tanakh, la instrucción, el punto de partida es lo que sucede en el Sinaí, ¿cierto? Y el pacto que Dios le da a Israel a Israel a través de Moisés. Porque si nosotros analizamos desde de lo que es el libro de Levíticos y ciertos aspectos de números y cuestiones de Deuteronomio, es una explicación, es una extensión. La ley es una extensión precisamente de esos 10 mandamientos. Entonces, dentro de la cultura judía no hay ningún problema, así hayan trabajos, que hubieron trabajos de edición posteriormente, como lo menciona el doctor Raúl, no hay ningún problema en decir que el autor es la paternidad es Moisés, o la ley de Moisés como tal, pero no importa quién haya hecho ese trabajo de edición. Y es importante lo que estamos mencionando porque no queremos que la gente tenga la idea como que hubo una mala intención de enseñarnos mal, sino que esto ha venido una cuestión que cada vez se ha ido iluminando más en cuanto a estos escritos que son tan importantes. Y hay obviamente 5 libros acá que son importantes en esto: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué decir del libro de Génesis? El libro de Génesis en el idioma hebreo se llama Bereshit, porque en la cultura hebrea es la primera palabra del libro lo que sirve para denominar al libro. Entonces, determinarlo. Sí, entonces, Bereshit es en el principio. En hebreo, el libro se llama en el principio. Básicamente, este es un libro que es una composición de documentos que los escribas al final redactan y nos presentan a nosotros una versión de una serie de cosas que ellos obtuvieron por tradición oral. Por ejemplo, el tema de la creación, ¿verdad? Nos habla del tema de la creación y nos habla porque nos habla de una serie de cosas muy importantes: la elección de Abraham, el pueblo de Israel en Egipto. Sobre Génesis, del capítulo 1 al 11, hay toda una serie de cuestiones que dan lugar a mucha controversia, que a lo mejor podemos hablar, César, brevemente sobre esos problemas conflictivos de Génesis, del 1 al 11. Sí, los primeros 11 capítulos de Génesis son capítulos muy complicados, son muy complejos. Primero porque no están de ninguna manera están escritos de manera cronológica. No hay cronología. El primer problema es si son días de 24 horas, empezando por o periodos. ¿Dónde entran los dinosaurios y todo ese asunto ahí que parece Otro que de no los está? problemas es el diluvio fue universal o parcial. Exactamente. Hay 2 relatos de creación. Los 2 relatos de la creación, Génesis 1, Génesis 2. ¿Realmente hablaba la serpiente? Sí, hay ese tipo de problemas que nosotros encontramos allí. Hay una serie de problemas bien complicados que no se puede dar una respuesta tal cual. Fue así, esto pasó así. Por ejemplo, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que los ángeles y esto se materializaron y entonces tuvieron. ¿Cómo se interpreta eso? Exactamente. ¿Realmente entraron en pareja los animales al arca? ¿O porque hay 2 relatos del mismo evento? Sí, hay una serie de temas conflictivos hasta que llegamos al capítulo 12, que es la elección de Abraham. Y eso ahí empieza una cronología. Allí comienza ya, digamos, la segunda parte del libro de Génesis hasta el capítulo 50, y ya nos habla de toda la cuestión patriarcal de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego los 12 hijos, y termina con la cuestión del pueblo con los descendientes de Abraham en Egipto.
¿Por qué es tan importante? Porque se ha marcado que el capítulo 12 de Génesis es muy importante a la luz del resto del texto bíblico. Bueno, uno de los aspectos de por qué es tan importante es porque el capítulo 12 nos explica a nosotros, como mencionaba el doctor, la elección de Abraham y por tanto el origen de Israel como nación, ¿cierto? Entonces, y el plan de Dios, para la humanidad a través de ellos. Exactamente, a través de ellos. Entonces, Abraham se convierte en uno de los personajes de la tradición judía del pueblo de Israel. Y porque también nosotros entendemos ahí el asunto de la cuestión de la tierra y de la bendición. Es cierto. Doctor, uno de las interrogantes que alguna vez he escuchado en algunas clases es ¿por qué escogió Dios a Abraham y no escogió a otra persona? Soberanía. Soberanía de Dios, eso está claro. Pablo lo explica en Romanos 9. Ahí explica el tema de la soberanía de Dios. Sobre Génesis me gustaría agregar otras cosas porque los teólogos hablan de los pactos de Génesis. El pacto que hace con Adán, el pacto que hace con Abraham, el pacto palestino, un montón de cosas ahí. Y si nos vamos con Scofield, nos habla de la dispensación de la inocencia, de la conciencia y todo ese tipo de cosas que a lo mejor son cuestiones humanas que nos ayudan quizás a entender esos periodos importantes, que no vamos a entrar en eso, pero que los mencionamos porque en algún momento nuestros estudiantes se van a encontrar con ese tipo de información. Para recapitular en este segmento y que le quede claro al estudiante, la postura de que Moisés fue el escritor versus la postura de que hubo varios escritores, ¿cómo la conciliamos de una manera, suave? César, ¿cómo conciliamos? Bueno, es que eso ya va dependiendo en la apertura que tenga la persona y en su educación y en su formación, ¿no? Porque es que no podemos negar, cuando estamos hablando de la crítica textual, no podemos negar que es evidente, ¿cierto? Es evidente. Pero como decía el doctor Saldívar anteriormente, el hecho de que Moisés no haya sido el único, no que él no escribió, sino que no haya sido la única persona que escribe el Pentateuco, de ninguna manera desvirtúa la palabra de Dios como tal, de ninguna manera le quita la autoridad que ella tiene. Por lo tanto, si lo escribió o no, eso no es lo más importante, sino que lo aceptamos como la palabra de Dios. La voz de Moisés está en el Pentateuco, claro que sí. Por eso es correcto cuando se dice a Moisés y los profetas tenéis. Es completamente correcto. Su voz aparece ahí de principio a fin. Así es. Bien, ¿le está gustando este programa? ¿Le está gustando esta clase? Estoy seguro que sí. Nos vamos a la pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando de los otros libros del Pentateuco. Siga con nosotros, este es UPL 360, presentándole la introducción al Antiguo Testamento y específicamente el Pentateuco. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos en la lección 4 de El Pentateuco y en el primer segmento hablamos definimos Pentateuco y además el libro de Génesis. Ahora hablamos del libro de Éxodo. ¿Qué significa el libro de Éxodo? ¿Qué narra el libro de Éxodo? Huele Shemot en el idioma hebreo es el nombre. Éxodo es el nombre que los judíos griegos le dieron, salida. Aquí es el libro que nos relata el pueblo de Israel que está en cautiverio en Egipto. El levantamiento de un Mesías libertador, Moisés, la salida del pueblo, la ley, esto es fundamental, cuando Dios le da la ley al pueblo y todo ese peregrinaje del pueblo en el desierto y una serie de leyes que van a regir la conducta del pueblo.
ahí es donde tenemos nosotros los relatos que aparecen en Éxodo. Sí, el libro de Éxodo, obviamente, tomando el nombre que le da la Septuaginta, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, habla precisamente donde Moisés es la persona que Dios escoge para sacar a su pueblo. Nos habla del llamado que Dios le hace a Moisés precisamente con este propósito, pero también habla de su peregrinaje, y entonces ahí en el libro de Éxodo encontramos aspectos importantes como por ejemplo el capítulo 12 de Éxodo, que habla de la Pascua, ¿cierto? El ángel de la muerte, y ahí en función de ese acontecimiento tan importante que es la última plaga en Egipto, surge el tema de la Pascua, ¿cierto? O el Pesach, o pasar por encima, el ángel de la muerte pasa por encima al ver que la sangre del cordero estaba en los dintales de las puertas. Y luego también otro acontecimiento importante en el libro de Éxodo es cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Y ahí también nos habla acerca y comienza el aspecto del tabernáculo. Y estos aspectos van a ser importantísimos para el entendimiento del evento de Cristo en el Nuevo Testamento. Tanto la salida, lo que marcabas del ángel de la muerte, la Pascua, y luego los 50 días posteriores, cuando reciben la ley en el capítulo 20, ellos se constituyen en una nación, porque ya allá para hablar del Nuevo Testamento, allá lo vamos a volver a encontrar la figura. Bueno, ellos ya eran una nación, sí, una nación en el pueblo de Egipto, sí, pero ellos iban rumbo a convertirse en un estado. Exactamente. En un estado ya independiente, pues habían estado en esclavitud toda su vida. El capítulo 20, que habla acerca de las leyes, de los 10 mandamientos, es tan importante porque de ahí también está la gran base de la ética, ¿verdad? Relación con Dios, relación con uno mismo y con el prójimo, que va a ser determinante. Luego el libro de Levítico. Muchas personas a veces dicen el libro de Levítico es muy aburrido. ¿Por qué creen ustedes que lo piensan y qué tan importante es este libro y por qué es el centro, pues? El libro de Levíticos es el libro que nos habla de todas las cuestiones ceremoniales y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, porque una de las cosas claves del Pentateuco no solamente es el establecimiento del pueblo ya tal cual. La ley marca un hito histórico, porque recordemos que antes de ese hecho histórico ningún pueblo sobre la faz de la tierra tiene una norma de conducta. Y esta es la primera vez en la historia del universo que un pueblo recibe normas de cómo conducirse. Eso es un hecho histórico. Y en esas normas de conducta están cuestiones de política, agrarias, sanitarias, civiles, penales, pero también religiosas. Y en el libro de Levíticos encontramos toda la legislación religiosa que tiene que ver, en primer lugar, con el sacerdocio, con el liderazgo. De ahí Dios escoge a una de las tribus y le da esa responsabilidad, pero no solamente el liderazgo, ahora tiene que ver con el templo, porque el templo, que en este momento es el tabernáculo, va a convertirse en el centro del pueblo de Israel, porque recuérdese que ese es el único lugar donde está la presencia de Dios. ¿Verdad? La presencia de Dios, y la presencia de Dios es lo que va a determinar el éxito de ese pueblo en su peregrinaje. Entonces, ahí va a aparecer toda la cuestión litúrgica, religiosa, festividades, todo lo que tiene que ver con el aspecto religioso. Ahí lo encontramos en el libro de Levíticos. Sí, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Levíticos, aparece una de las frases que eventualmente el apóstol Pedro también toma para referirse a Dios, y es Dios es santo, yo soy santo. En otras palabras, a través de todas estas leyes ceremoniales y a través de todos estos códigos de ética, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, hey, ustedes no, yo no soy, primeramente yo soy el único Dios, y hay una manera de adorarme, hay una manera de servirme, hay una manera de acercarse. Yo no soy como los ídolos de las naciones, sino yo soy el verdadero Dios. Ese es otro hecho clave, lo que tú estás diciendo, porque es la introducción a una religión monoteísta. Antes de esto hablábamos de una sociedad politeísta. Esto es importante. Así es. Entonces ahora el pueblo tiene que entender que hay una manera en la que el pueblo se acerca, sirve, adora y honra al Señor. Y allí surge el Shema.
Exactamente. Bueno, el Shema es digámosle a la gente lo que es el Shema. Bueno, el Shema es... Oye Israel. Oye Israel, el Señor uno solo es. Pero esto está en Deuteronomio capítulo 6. Correcto. Pero ahí está el origen, precisamente. Porque del monoteísmo. Exacto. Y lo que tiene que ver con toda la cuestión ceremonial de Levíticos. Así es. Y la manera en que ahora el pueblo se relaciona con el Dios de Israel, que es el único Dios. A mí me fascina mucho en conexión con Levítico, regresando a Éxodo y luego conectando a Levítico, el hecho de que Dios le dice a Moisés que construye el tabernáculo porque él quiere habitar en medio de su pueblo. Entonces el hecho que él está ahí, que lo que el tabernáculo va a representar para el pueblo y todas estas reglas le está diciendo, señores, yo estoy en medio de ustedes, quiero estar cerca de ustedes. Y ya propiamente en Levítico, en el capítulo 16, está el gran día de la expiación, que era un momento especial donde el sumo sacerdote iba a hacer expiación. Una de las festividades que aparecen ahí, hay varias festividades. Sí. La Pascua es una de ellas, el Pentecostés es otra, después vino el de los tabernáculos y el día de la expiación. Sí. Ahora es que todavía se celebra. Así es. Ahora es importante recordar que Levíticos es el nombre que le da la Septuaginta. Vaikra es el nombre hebreo. Que significa en el desierto, si no estoy mal, ¿no? Veamos ahí, no es en el desierto. Y los llamó. Correcto. Exacto. Bueno, está súper interesante Levítico, pero hay que nos hace falta números. Haciendo números no nos queda mucho tiempo. Bueno. ¿De qué trata Números? Números es la estadía del pueblo de Dios en el desierto. Y se le llama Números por 2 censos que hay allí, al principio del libro y al final. El censo en el pueblo de Israel era de aquellos hombres mayores de 18 años y menores de 60. Es decir, los individuos que legalmente estaban habilitados para ir a la guerra. No se contaban las mujeres, ni se contaban los mayores de 60, ni niños. En los 2 censos aparecen 600 y pico mil personas. Hasta qué punto sean fidedignos estos números, no lo sabemos. A raíz de ello, entonces, se hacen cálculos de que hablamos de más de 3 millones de seres humanos, los que estaban ahí, ¿verdad? O sea, mucha que gente. Era un campamento, hombre, que ACNUR, sí. decir, el Organismo de Refugiados de Naciones Unidas, estaría preocupado si tuviera un campamento de 3 millones de personas. Pues esto era un campamento así. Básicamente eso, y otra vez ese es el nombre que le dieron los señores de la Septuaginta. Y obviamente ahí en el libro de Números encontramos uno de los episodios más dolorosos en el desierto, y es lo que sucede en Cades Barnea, ¿cierto? Cuando el relato de los 2 espías, y ahí comienza entonces el personaje de Josué y Caleb, ¿no? Que fueron los 2 espías fieles que después de ir y inspeccionar la tierra llegaron con buenas noticias, mientras que los otros 10 espías pues contaminaron al pueblo de Israel. En la cultura nuestra decimos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero de esos, haciendo números, 38 en el oasis de Cades Barnea, previo a la conquista. Pero en realidad no sabemos, porque en la cultura judía 40 años es un número simbólico que significa muchos años. Exactamente. Muchos años, no 40 exactos como nosotros los entendemos, comenzando que ellos pedían el tiempo de una forma diferente a como nosotros lo medimos hoy, comenzando con eso. Tienen el mismo calendario. Ellos lo medían según las fases de la luna y nosotros usamos el sistema romano del sol, ¿verdad? O sea, los años para ellos son más cortos, pero años 40 en la nomenclatura judía es muchos años. Quiero hacer esa aclaración porque vale. Sí, no es a veces se ve la cuestión literal, ¿no? Entonces, estuvo muchos años en el desierto. Sí. ¿Cuánto? Cualquier no lo cantidad. Sabemos y no nos importa. Eso no es interesa. Importante, sí. No es importante. Pero en realidad estuvieron casi todo el tiempo en un oasis, en Cades Barnea. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Desafortunadamente no entran por su rebeldía, su desobediencia, según lo que el relato nos cuenta ahí. Exactamente. Bueno, vamos al final de esta lección de Pentateuco al hablar del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es segunda ley. Es el nombre también que los judíos griegos le dan a este libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una repetición de todo aquello que encontramos en el libro de Éxodo. Y aquí aparece ya es ampliado, ¿ok? Ya nos amplía de una mejor manera toda la cuestión de la ley.
leyes penales, leyes civiles, leyes administrativas, leyes religiosas, leyes sanitarias. Es que ahí se regula hasta el último detalle del ser humano. Es impresionante. Una de las preguntas es por qué los 10 mandamientos de Éxodo no se parecen, no son exactos en el libro de Deuteronomio. No son como un copy and paste, sino que tiene de pronto un poquito de variantes. ¿Alguna vez? Eso muestra otra vez más el tema de la redacción que los soferim hicieron en la época de Esdras. Ellos redactaron todos estos de los documentos, de los manuscritos que se fueron transmitiendo de generación a generación. Esos manuscritos eran custodiados en el templo, ¿no? Y después del exilio de Babilonia es cuando estos soferim toman esos manuscritos, porque había que construir este cuerpo literario, porque eso es lo que le iba a dar sentido a la cuestión de la religión judía. O sea que aquellos que imaginan a Moisés escribiendo todo esto es un detalle que hay que repensar y redefinir, porque es importante. ¿Algo más que quieras compartir? No, bueno, también cuando nosotros miramos el libro de Deuteronomio encontramos el último discurso de Moisés, y ahí, tomando como punto de partida lo que estábamos mencionando inicialmente, ahí se narra la muerte de Moisés, que obviamente sabemos que no pudo haber él escrito cómo iba a morir, de qué manera, etcétera, etcétera. Pero también el libro de Deuteronomio es la manera en que Moisés le recuerda al pueblo de Israel las normas de conducta. Capítulo 28 de Deuteronomio. Exactamente. Bendito y maldito. Exactamente. Y está preparando al pueblo para lo que viene en la tierra prometida. Para ir terminando este programa, para mí una de las historias, y sobre todo Moisés, que es el personaje central, se me hace muy triste que al final Moisés no entra a la tierra. Algunos hasta han dicho, bueno, ¿se salvó o no se salvó? ¿Tiene que ver eso con la salvación? No, cuando uno lee el texto realmente no de ninguna manera, porque cuando uno va al libro de Hebreos, el libro de Hebreos presenta a Jesús como el mejor reposo, ¿no? Pero yo no lo relacionaría en ninguna manera con la salvación. No, simplemente el texto es claro, la desobediencia y el desafío o el arranque de ira que Moisés tuvo allá con la roca. Permíteme ser más contundente en eso. Eso es ridículo. Relacionarlo es completamente ridículo. Sí, no. Moisés es un personaje histórico del pueblo de Israel, vindicado en todas las escrituras, y Jesucristo se encargó también de darle un lugar. De darle su lugar a Moisés. Así es. A Moisés y los profetas tenéis. O sea, le está dando una autoridad impresionante. Bueno, mis amigos, hemos terminado. De aquí si no nos salvamos, tenemos que terminar. Bueno, pues ha sido un gusto compartir esta clase, este muy programa. Bueno. Sí, seguro que sí, gracias. y con ustedes volvemos para una clase más. Gracias por estar con UPL 360. Muchas bendiciones.